Voy a llamar su atención sobre el número de laboratorio 23-01723. ¿Recuerda haber trabajado con ese número de laboratorio en particular? Sí, ¿Recuerda cuál era su función en ese proceso por lotes para el número de laboratorio? sí. Realicé el método de confirmación para benzodiazepinas en la muestra de orina y el método de cuantificación para benzodiazepinas en la muestra de sangre. Y para hacer eso, ¿puede contarnos un poco sobre las benzodiazepinas? ¿Qué hizo usted en cuanto a esa prueba en particular? Al analizar tanto la sangre como la orina, en su mayoría se utiliza el mismo método. Utilizamos un método de extracción en fase sólida para separar las drogas del resto del material biológico. Los materiales biológicos pueden contener cosas como lípidos, esteroides, células sanguíneas, bacterias y otras cosas que pueden interferir con nuestras pruebas. Así que usamos este método de extracción en fase sólida para separar las drogas y concentrarlas para poder analizarlas en nuestro instrumento. Y luego las analizamos en un LC-MS-MS, que es un espectrómetro de masas con cromatografía líquida, el cual puede separar las diferentes drogas e identificar específicamente cuál está presente y en qué cantidad. Cuando analizamos muestras de sangre podemos informar ese valor de concentración. Cuando analizamos muestras de orina con este método, aunque el método en sí puede determinar cuánto hay presente, no informamos ese valor porque las concentraciones en la orina realmente no tienen mucho significado, no reflejan ninguna concentración que haya estado previamente en la sangre, principalmente solo reflejan cuánto de la droga estaba presente en la orina. Así que no reportamos eso. Hay un paso adicional que se necesita al analizar la orina al inicio del método, pero fuera de eso, tanto la sangre como la orina se analizan de la misma manera usando la extracción en fase sólida y el LC-MS-MS. Y en este caso, con este número de laboratorio, a la unidad de toxicología, de hecho, se le proporcionaron 6 frascos de sangre y un frasco de orina, ¿correcto? Había 4 frascos de sangre y luego 2 frascos de suero que originalmente eran sangre pero ya eran suero cuando los recibimos y luego un tubo de orina. De acuerdo. Y en cuanto a la orina, en tu papel en este proceso por lotes, usted realizó esa prueba de detección de benzodiazepinas, ¿correcto? Sí, Y fue positiva. sí. Y luego en las pruebas adicionales pudo detectar alguna benzodiazepina en particular en la orina. Yo no realicé la prueba inicial de detección de benzodiazepinas mediante el método ELISA, que resultó positiva. Con base en ese resultado positivo, realicé el método de confirmación en la orina, el cual identificó los medicamentos específicos que estaban presentes. Y en la orina se identificaron nordiazepam, oxazepam, temazepam y lorazepam. Y con base en su experiencia y capacitación, cuando se trata de esas sustancias, si se detecta en sangre o en orina, ¿significa que hay esas 4 sustancias separadas o podrían ser derivados de un solo medicamento en particular? Sí, cada una de esas sustancias se comercializa como un medicamento independiente. Se pueden obtener con receta, puedes comprarlas. Sin embargo, diazepam, eso se usa más comúnmente que nordiazepam, oxazepam y temazepam. Se descompone en esas otras 3 sustancias. Así que a menudo, cuando detectamos nordiazepam, oxazepam y temazepam, en realidad están presentes en el cuerpo porque primero se tomó diazepam u otra benzodiazepina y se descompuso en esas 3. Pero en cuanto a las pruebas, cuando se trata de orina, no puedes determinar ni cuantificar qué fue o si fue una sola droga o varias. Correcto. Ahora, en este caso en particular, usted indicó que también se realizaron más pruebas en la sangre, ¿correcto? Sí, ¿Y también fue para las benzodiazepinas? sí, ¿Y eso fue solo porque ese era tu papel en las pruebas por lotes para este caso? sí. ¿Cuáles fueron los resultados en las pruebas de benzodiazepinas en la sangre? La sangre contenía 8.8 nanogramos por mililitro de diazepam y 20 nanogramos por mililitro de nordiazepam y 4.8 nanogramos por mililitro de oxazepam y 1.9 nanogramos por mililitro de temazepam y 61 nanogramos por mililitro de lorazepam. Y en tu papel en este proceso de pruebas, solo estás operando el equipo, realizando las pruebas y obteniendo los datos correctamente.
Hay algo de análisis de los datos. Yo tengo que asegurarme de que los controles funcionaran adecuadamente, que el instrumento estuviera funcionando correctamente y tomar una decisión basada en los datos del instrumento, que considero que es positivo o no. Pero luego se le entrega a otra analista que genera el informe final. Y en este caso, si todos los controles eran apropiados, todo el equipo funcionaba correctamente y todo se hizo de acuerdo con las políticas y procedimientos del laboratorio. En última instancia, todos los controles relevantes asociados con las muestras funcionaron adecuadamente. ¿Qué hiciste con la información o los datos que recibiste como resultado de estas pruebas? ¿Qué hiciste con eso? Lo reuní en un archivo del lote que contenía todos los datos para mi análisis. Incluía los datos de los casos de las muestras que se analizaron ese día, así como todos los datos de control que se ejecutaron simultáneamente y otro tipo de información de trazabilidad. Y se lo entregué a otra analista que lo revisó para asegurarse de que se siguieran las políticas y procedimientos del laboratorio, que los controles funcionaran adecuadamente para poder reportar los resultados y que los resultados fueran científicamente precisos. Y luego, después de que esa analista estuvo de acuerdo con mis hallazgos, los datos se colocaron en los expedientes individuales de cada caso. Y en este caso, la analista responsable de reportar para todo el laboratorio con el número de laboratorio 2301723 era, de hecho, alguien llamado Nicholas Roberts, ¿correcto? Sí. Y usted sabe que hubo otros científicos forenses que hicieron otras pruebas para otros tipos de drogas en el mismo análisis. Pero eso no era parte de su función ni de su lote, ¿correcto? Gracias. Señorita Grady, gracias. Entonces, el informe toxicológico con el que está familiarizada tiene fecha del 24 de febrero de 2023, ¿es correcto? ¿Lo tiene frente a usted? ¿Puedo consultarlo? Sí. Perfecto, gracias. Sí. Bien, y eso es, puede dejarlo ahí y verlo, así lo tiene a la mano. Hace referencia a su número de laboratorio y luego habla sobre las muestras que ha indicado que serían las de toxicología. 4 muestras de sangre, sueroplasma, usted anotó sueroplasma, y luego orina, ¿verdad? Sí. Y cuando dice suero o plasma, ¿qué es eso? ¿Es solo una separación de la sangre o es que realmente se envió plasma? ¿Cómo sucedió eso en lugar de la sangre real en los elementos número 1, 2 y 3? Recibimos muestras que se tomaron por razones médicas y la muestra que se extrajo inicialmente habría sido sangre, pero el hospital habría separado las células sanguíneas de la parte líquida de la muestra antes de enviarla a nuestro laboratorio. Así que cuando la recibí era suero o plasma, pero inicialmente habría sido sangre. Está bien. Y lo mismo con la orina, ¿correcto? Sí. Y recibiste todos estos artículos en un tubo con tapa azul claro, oxalato de potasio, fluoruro de sodio. Eso era solo para prevenir la coagulación, ¿verdad? Sí. Y luego, más abajo, dice en el análisis toxicológico de sangre a la que haces referencia, como indicaste, el 8.8 de diazepam, el nordiazepam, el oxazepam, temazepam, lorazepam. Y estás anotando. Serían nanogramos por mililitro en EG/ml. Sí, está bien.